Cuando estoy pues, en esa casa, seguía todavía trabajando y eso. Este, en ese tiempo que seguía trabajando, eh, nos íbamos juntos al trabajo, la muchacha y yo, así que, y llegó el tiempo de las vacaciones. Ahí yo agarré vacaciones, me tocaba a mí primero, a ella le tocaba después, a la otra persona. Y en ese tiempo, en la computadora de ella, empecé a entrar en internet y eso, y, y encontré diferentes informaciones de congresos gratuitos que eran como unos videos de ayuda personal y eso, de diferentes temas espirituales, de ayuda personal, autoayuda, esas cosas, que uno escogía como el tema y podía dejar unos por fuera, ver otros, y tenía como 24 horas para ver tres videos en ese día, pues. Entonces, me metí en muchos congresos de eso, que me inscribía, me llegaba la información, veía los videos, y cada una de esa información, sobre todo en ese estado que yo estaba como buscando una salida, ¿no? Este, es- esa, mucha de esa información empezó a resonar conmigo, ¿no? Empecé a aprender cosas nuevas, empecé a entender cosas que ni siquiera antes me habían pasado por la cabeza, ¿no? Empecé a tener en cuenta otro tipo de información, empecé como a desechar creencias anteriores que tenía, ¿no? Este, por ejemplo, uno de los congresistas que llegué a ver se llama José Luis Parise, ¿no? Que tiene un método que se llama los 11 pasos de la magia y eso. Pero no es magia, no son trucos de magia, no, no, no. Son, es una manera de entender las energías, son maneras de entender el universo, que, que cuando entiendes eso y lo pones en práctica, se te abre un mundo totalmente diferente, lleno de múltiples opciones, ¿no? Y estoy hablando solamente de él, pero yo vi conferencias de muchos, 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 y de muchos temas diferentes. Empecé en ese tiempo también a leer algunos libros que por casualidad tenía esta persona en su casa, como los cuatro acuerdos, o el quinto acuerdo. Y, y también el libro del El poder de la hora, de Eckhart Tolle, ¿no? Que tiene que ver con vivir en el presente y eso. Y toda esa información, les digo, cuando uno necesita un cambio, pues, y uno lee o escucha información de tipo que lo puede ayudar a uno internamente, no hace falta que te aprendas nada de memoria, porque esa información te empieza a cambiar en tus acciones en el día a día, automáticamente. Empiezas a pensar diferente y empiezas a hacer cosas diferentes, cosas que no hacías, sin forzar nada. O sea, de manera natural empieza uno a... Eso fue lo que me pasó a mí. Empecé a ser diferente, ¿no? A entender otras cosas, ¿no? Y una de las prácticas que recomendaban y que siempre había tenido curiosidad, pero no me había atrevido a hacerla, no lo había hecho, era la práctica de las meditaciones. Y ahí empecé a buscar varias meditaciones en YouTube, diferentes meditaciones y eso.
y habían unas muy espectaculares, ¿no? Meditaciones guiadas, que son buenas, sobre todo cuando uno está comenzando en la práctica de la meditación. La, las meditaciones guiadas son las mejores para comenzar, pues. Para comenzar, porque poco a poco vas entrando en ese aprender a relajarte y eso, ¿no? Aprender a relajarte. Y eh, esas prácticas, por lo menos la de la meditación y las otras prácticas que yo hacía, las hacía simplemente porque yo quería estar como, después de todo lo que había vivido por muchos años, yo quería estar como relajado, como estar tranquilo, ¿no? En un lugar en paz, sin malas palabras y eso, ¿no? Porque de verdad que la otra persona era muy amorosa, muy dulce, pues. Y, y estaba en ese ambiente que de verdad para mí esa casa se convirtió como en un templo, ¿no? En un templo. Ella salía a trabajar en esas vacaciones que yo estaba, ella salía a trabajar y bueno, yo quedaba en la casa para relajarme, para hacer la meditación y eso. Después llegué a un nivel de hacer unas meditaciones con cuencos tibetanos, ¿no? Me puse a probar. Porque al principio uno empieza como por meditaciones cortas y después un poquito más largas y vas cambiando. Hay unas que son con sonidos binaurales, pero llegué a unas que eran con cuencos de cuarzo y esa duraba 47 minutos. La comencé a hacer y me sentí tan bien que esa la comencé a hacer por días, cada día más seguido, ¿no? Bueno, en ese tiempo comenzaron a sucederme sincronicidades cada vez como más seguidas, muy seguidas. Yo decía una cosa y en el televisor decían la misma palabra. O eh, yo pensaba en una persona y la persona llamaba o me la encontraba en la calle, ¿no? Entonces eran cosas muy seguidas, ¿no? Empecé a encontrar muchas plumas por aquí, plumas por allá, diferentes colores. Entonces, eso me entusiasmaba más, ¿no? Porque sentía que eran como señales de que iba por el buen camino y además me sentía acompañado, pues, como nunca antes. En ese tiempo conocimos una práctica también de una persona aquí en Venezuela que hace trabajo de energía con los ángeles, con los arcángeles, que hace actividades en un parque aquí en Caracas, que se llama Parque del Este. Y esta persona trabaja con la, eh, con los ángeles, haciendo trabajo de energía, pues, y eso en ese parque. Y el que se quiere unir, uno va al parque los días sábados, él está ahí. Bueno, si de vez en cuando puedes dar una colaboración y eso. Bueno, la persona con la que yo estaba y yo comenzamos a hacer eso. Ella también hacía meditaciones de vez en cuando y eso. Comenzamos a ir allá los sábados. En el parque sucedían cosas espectaculares, pues, espectaculares con la... Bueno, se había cortado de nuevo. Le estaba diciendo, en ese parque vivimos muchas experiencias muy espectaculares, una cosa como mágica con las aves, ¿no? Con la guacamaya, sobre todo con la guacamaya. Era, era como estar viviendo un, un sueño, ¿no? Aquí en la tierra. Éramos como unos niños viviendo en un cuento. Este, como vivir en el cielo, pues aquí en la tierra. Aparte todo el recorrido, el camino eran señales, eran muchos números repetidos, mucha, este, ver, hubo un sábado, por ejemplo,
que nos encontramos tres parejas de gemelos, adultos y vestidos igual. O sea, es difícil encontrarse una pareja de gemelos en un día. No es normal, pe. A veces nos encontramos tres parejas de gemelos. Pero no solamente porque a veces los gemelos, los padres llevan a los niños gemelos en el coche y eso. Pero encontrar gemelos adultos, juntos, ¿no? O sea, que no es normal. Y aparte vestidos iguales. O sea, eso fue increíble, pero, o sea, y bueno, y yo iba como interpretando las cosas que iba viendo, ¿no? Las cosas que me iban sucediendo, ya yo iba como dándole un significado, ¿no? Este, entonces, después de esos días, llegó el primero de noviembre, ¿no? Ya yo había sacado mis cuentas a nivel de numerología y eso. Y como el 2018 era un año 11, yo había sacado varias cuentas en esos días que todos los números eran unos. Y los tenía anotados en una pizarra. El primero de noviembre de 2018 eh, eran puros uno, puro. Y ese día, a partir de aproximadamente como diría que las 7 de la noche, hasta el otro día, como hasta el mediodía, viví diferentes experiencias espectaculares, sobre todo una que fue muy, muy gratificante, muy especial, porque fue espectacular lo que viví. Y, y que cada una de esas experiencias de esa noche hasta el mediodía del día siguiente, del día 2 todavía hasta hoy le he ido sacando la enseñanza, pues, que me dio cada experiencia que viví en esa noche, ¿no? Este, y eso es parte de lo que debo compartir con ustedes, además el aprendizaje anterior, o sea, las, las prácticas, las prácticas espirituales, el conocimiento que llegó a mí y que fue cambiando mi manera de pensar, de entender las cosas, junto a las prácticas y a las experiencias que tuve esa noche y desde esa fecha, 2018, hasta ahorita, 2021, que todavía he seguido experimentando diversas experiencias, ¿no? A veces se tienen experiencias en las meditaciones, a veces se tienen experiencias en los sueños, a veces son sueños astrales, pero todo eso tiene un significado y un- una finalidad más elevada, pues, que va más allá de cualquiera de estos dones, porque se van como activando dones que todos tenemos internamente, pero que no lo sabíamos, pues no lo sabemos hasta que no lo vivimos nosotros por nosotros mismos, ¿no?